Pues bueno, pues vamos a iniciar. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Un placer. Hoy tenemos un cuadro de lujo. Creo yo que se reúne experiencia, se reúne conocimiento, talento, pero sobre todo resultados. Cada una de las personas que nos acompañan, Carlos González, Alfredo Huerta, Jorge Gordillo, Gerardo Coppa, cuentan con un amplio reconocimiento, son generadores de opinión pública nacional en materia de finanzas, lo cual es un gusto y una distinción. A nombre de Infocel y de Toscana Wealth Management, les doy las gracias. Y pues vamos entrando en materia. Yo quisiera, Jorge, platícame un poco, ¿cómo estás viendo el tema de las elecciones en Estados Unidos? Realmente, ¿por dónde le conviene a México? ¿Por dónde no le conviene? La parte económica, la parte política, ¿qué sopesamos primero? Ayúdame a entender un poco esa parte. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos, muy agradecidos de la invitación, muy contentos. Bueno, sí, es un tema importante para los mercados financieros, ya está a la vuelta de la esquina las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el 3 de noviembre, y ahorita en el marco, haciendo un marco antes de llegar a contestar tu pregunta, previo a un poco más de un mes de las elecciones, el candidato demócrata trae una diferencia un poquito menor de 7 puntos con respecto a Trump. Aparentemente es abultada, pero recordar que normalmente la competencia fuerte inicia con los debates y el primer debate viene el próximo martes. Entonces ahí empezaremos a ver qué tan fuerte o qué tan competida, que creo que va a serlo, la decisión, la competencia por la nueva presidencia en Estados Unidos. Y no solo eso, los estados que normalmente no son ni demócratas ni republicanos, que están en medio, esos todavía la diferencia es muy marginal y ahí puede haber muchos cambios hacia adelante. Entonces, Jorge, va a ser muy interesante. Perdón que te interrumpa, pero yo creo que hay una pregunta que es muy natural. O sea, a ver, realmente, ¿qué le conviene a México? Republicanos, sí, demócratas, y no sé qué piensen los demás, también me gustaría de repente escuchar algún comentario, pero ¿hay alguna conveniencia, hay algún punto realmente en donde pues, México tendría una mejor apuesta, por llamarle de alguna manera? Sí, bueno, ese es el contexto en el que estamos planteados, previo a las elecciones. Efectivamente, lo que nosotros creemos, a los mercados financieros, por ejemplo, en general, no le gustan los cambios. Normalmente, cambios que ya está acostumbrado a un estilo de gobierno, el mercado, entonces está cómodo con el gobierno que está actualmente en el corto plazo. Entonces, algún cambio de gobierno, es decir, si ganan los demócratas, que normalmente tienen la tendencia a regular los mercados financieros, tienen la tendencia a poner impuestos, podría generar algo de ruido, volatilidad en los mercados, preocupar un poco al tipo de cambio, incluso políticamente a México podría preocuparnos que tendría que el gobierno volver a desarrollar una nueva negociación que ya la tiene un poco más armada con Trump. Entonces, en el corto plazo a lo mejor puede generar nerviosismo y preocupación, pero nosotros creemos que todas en el mediano plazo la ventaja o lo que ideal para todos es que ganara el representante demócrata, también incluso para México, porque Trump se ha caracterizado de ser una persona que su manera de negociar, su manera de desarrollarse es conflictiva, genera mucha incertidumbre, mucha desconfianza para el inversionista. Lo que no va a hacer el demócrata, a lo mejor no va a entrar con las mejores ideas, pero sí va a negociar y va a generar un mejor consenso. Entonces creemos que de todas va a ser una mejor opción si gana el demócrata. ¿Hay algún comentario, por favor, Alfredo? Sí, claro que sí. Muy buenas tardes a todos también y muchas gracias por la invitación, Carlos, Infocel y a todos mis compañeros. Bueno, yo creo que sí hay un tema importante y todo tiene que ver también qué puede suceder finalmente con el Tratado de Libre Comercio, el TMEC ahora como se denomina. Y yo creo que en ese aspecto Joe Biden en un principio había atacado mucho el tratado. Sin embargo, en la medida que los demócratas incluyeron todo el tema ligado a la parte laboral, creo yo que ese fue un punto de parteaguas para que él estuviera de acuerdo en ese proceso. Ahora, ¿qué podemos esperar hacia adelante? Pues evidentemente que ese tema laboral va a ser el que quizá dé muchos problemas en el desarrollo y proceso para las empresas aquí en México. Pero eso asumiendo que pudieran ser tanto Donald Trump como Joe Biden, en ambos casos el tema laboral creo que va a ser un tema relevante. Y para la parte de las elecciones yo nada más concluiría
que quizá lo que le pudiera afectar a los mercados es que hubiera un carro completo, es decir, que Joe Biden ganara y ganara también el Congreso y ganara el Senado. Si se llegara a llevar las tres partes, seguramente veríamos correcciones importantes en los mercados porque tendría toda la facilidad para empezar a llevar a cabo su plan de económico que incluye el tema de los ajustes a los impuestos, aunque de una manera estructurada. Entonces, a ver, ahorita me están hablando de algún poquito del futuro. ¿En qué momento en los próximos meses debemos de empezar a ponernos un poco más alertas? ¿Cuál consideran que sea el momento o será un final de fotografía? bueno, dejo la palabra, Carlos. A ver, alguien que ¿Qué tal, tocayo, Carlos? Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan, a Infocel, gracias por la invitación. Pues yo comentaría quizá dos puntos importantes. El primero, me parece que va a ser sin duda un final de fotografía. Creo que no está definido todavía nada. Como comentaba Jorge, creo que va a depender mucho de los debates de las siguientes semanas. Justamente yo diría que a partir de ahora empezaremos a ver que se va calentando el tema y esto tendrá afectaciones en los mercados, en las tasas de interés y particularmente en lo que respecta al tipo de cambio. Me parece que podría estar absorbiendo justamente la volatilidad de los mercados en relación al tema de Estados Unidos. Y yo complementaría adicional a lo que señalaban hace un momento, el tema de los impuestos. Me parece que una de las propuestas importantes de Biden es justamente que podría estar incrementando los impuestos para las personas físicas de niveles actuales cercanos al 21% a niveles cercanos al 28%. Por otro lado, también para los corporativos podría haber incrementos importantes, incluso llevarlos a niveles cercanos hasta el 52%, lo cual esto podría pues ser en contrasentido de lo que ha venido haciendo el presidente Trump, de alguna manera con la finalidad de apoyar a las empresas, apoyar la inversión y obviamente el crecimiento económico. En este sentido, me parece que un incremento en los impuestos en esta coyuntura podría ser pues bastante negativo, tanto para, por lo menos en el corto plazo, para la economía norteamericana, para la recuperación en Estados Unidos y de manera consecuente, pues también en nuestro país, tomando en cuenta que gran parte del crecimiento o del crecimiento moderado que habrá en nuestro país hacia adelante, pues dependerá justamente de la economía norteamericana. Así Oye, que bueno, pues... A ver, pero con estos impuestos, pues casi es igual a la muerte. ¿Dónde están los votantes de Biden? Porque, pues imagínate, si me vas a subir el impuesto como persona física y como empresa me vas a llevar a niveles nunca vistos, pues ¿dónde está ¿dónde están los votantes de Biden? O sea, ¿cómo llegamos a ese final de foto? Hay varios otros temas que sin duda estarán complementando en la propuesta que hace Biden, que tiene que ver justamente con temas relacionados con salud, con temas de migración, de algunas minorías, que seguramente son los que estarán apoyando pues, en mayor medida a Biden. El aumento al salario también, ajustar fuerte el salario. Oye, a ver, siguiendo con esto, a mí me gustaría, Gerardo, empezar, que nos platiques un poquito. Primero, estamos viendo en los últimos días un revuelco en la parte del sistema bancario internacional. Por supuesto, ha habido en los últimos 4 o 6 días movimientos en el tipo de cambio, pues bajistas. Las tasas de interés, ¿qué tanto margen tenemos para irnos hacia abajo? Si es parte de una estrategia, ¿cuánto durará? ¿Qué estás viendo ahí, Gerardo? Cuéntanos un poquito. Ok, pues mira, empezando un poco por la parte de los bancos, que estas noticias que han estado saliendo recientemente, pues sobre las irregularidades que se han visto en pues, prácticamente los bancos de todo el mundo, ¿sí? Inclusive hay algunos bancos mexicanos, aunque en una proporción mucho más baja. Esto no es nuevo, esto si vemos ya tiene muchos años que hay acusaciones de ilícitos que están haciendo estos bancos desde hace mucho tiempo. Y bueno, yo creo que esto va a seguir y en algún momento puede tener un descontrol mayor en la banca.
pero te digo, no es algo que nuevo, simplemente la noticia se dio apenas, pero sí ya hay antecedentes de muchos años atrás, ¿sí? Definitivamente, pues yo creo que es un punto muy peligroso porque pues la banca es uno de los sectores más importantes para una economía. Y bueno, y pasando ya un poco más a la parte de México, nosotros vemos que pues, las tasas de interés ya prácticamente están en sus niveles mínimos. Si recordamos desde agosto del año pasado, que estaban en 8,25%, han venido bajando, actualmente ya las vemos en 4,50%, y la gran apuesta que hacemos todos los analistas es de que se frenen en 4%, que ahí termine, ¿sí? Probablemente para finales de este año ya estén en 4%, algunas encuestas esperan que cierren 4,25, pero vamos, ya estamos a medio punto de llegar a ese 4%. El pasado mañana es la reunión del Banco de México y pues también se está hablando de una baja de 1/4 de punto o de medio punto porcentual. Yo creo que podría esperarse Banjico un poco porque la inflación se ha subido a los niveles más altos, alrededor del 4%. Entonces, probablemente pudiera esperarse para la reunión de noviembre y ahí sería donde pues, diera medio punto porcentual más y terminaran en el 4%, ¿sí? Entonces, esa sería algo que esperaría. Hay un punto importante que es la tenencia de extranjeros en valores gubernamentales. En julio llegó a caer, llegaron a bajar cerca de 370,000, 380,000 millones de pesos. Y de ahí se ha vuelto a recuperar de julio para acá alrededor de 35,000 millones de pesos, más o menos. Eso de alguna forma fue lo que también ayudó mucho a que el tipo de cambio bajara a los niveles por debajo de 21 pesos recientemente, aunque hoy ya lo vimos nuevamente rebotar hasta 21.70. Entonces sí, desde nuestro punto de vista, pensamos que, bueno, el tipo de cambio pues, se mueve por muchas variables y también hoy la fortaleza que tuvo el dólar frente a la mayoría de las monedas, pues también fue una causa que provocó que el tipo de cambio también se subiera. Y sin embargo, de acuerdo a nuestro modelo que tenemos nosotros, tenemos un modelo basado en los diferenciales de inflación, el tipo de cambio teórico debería estar alrededor de 20 pesos. ¿Sí? Actualmente y también ese mismo nivel se arrastra para finales de este año. ¿Cómo la ven los demás? ¿Qué predicciones le ven en el tipo de cambio? Sobre todo porque es un tema siempre sensible, ¿no? Es un tema que a los clientes, que al público, que al empresario, pues le llama mucho la atención. ¿Cómo ven ese tipo de cambio? Bueno, a mí, si me permiten, nomás complementar, estamos muy en línea, creo que los cuatro en nuestros pensamientos. Ahorita lo que está fijándose el mercado es casi en su totalidad o en su mayoría en temas externos. Entonces, lo que sucede en el exterior es lo que va a definir al tipo de cambio. Entonces, si el tipo de cambio generó el pánico en abril, estamos esperando recuperación y yo creo que la tendencia seguirá siendo de recuperación. Ahora, no va a ser lineal, va a tener mucha volatilidad, como seguimos con Carlos. Se vienen momentos ahorita en este mes de octubre complicados en cuanto a incertidumbre. Todavía estamos pasos para adelante, pasos para atrás con la vacuna, pasos para adelante, pasos para atrás con la recuperación económica. Eso le genera volatilidad y preocupación porque hay incertidumbre en los mercados. Pero en términos generales, una vez que salga la vacuna, el tipo de cambio se va a bajar otro peso. O sea, no lo vemos nosotros de otra manera. Nosotros creemos que el tipo de cambio va a seguir recuperándose hasta que el inversionista pase de lado el tema externo, que no va a ser este año, quizás sea el próximo, y los momentos externos o el fenómeno interno lo veremos ya en los próximos años que podría jugar en contra de la moneda. A ver, interrumpo rápidamente. Saludos desde Madrid, le están mandando saludos. Oigan, a ver, tocaron muy ligeramente el tema de los bancos mexicanos, ¿no? A ver, se va a acabar los programas de apoyo, ya terminaron. ¿Qué están esperando del tema en el sistema financiero nacional? ¿Dónde lo están viendo? ¿Dónde ven? ¿Hay algo que preocuparnos? ¿Hay algo que debemos de estar alertas? ¿Qué piensan en ese entorno? Bueno, yo
Yo considero, Carlos, que uno de los temas importantes es que el sistema financiero mexicano tiene un nivel de capitalización muy importante. Hoy en día creo que ese es uno de los sustentos, lo que ayudó mucho también en el 2008, después de la crisis del 94 hubo un aprendizaje importante y de ahí se hicieron nuevas regulaciones que han venido fortaleciendo el sistema financiero. Con esto no implica que no vaya a haber algún problema, sin lugar a dudas, yo creo que vamos a ver más bancos pequeños, los que pueden estar con requerimientos de capital importantes, pero yo creo que la banca de tamaños medios grandes, yo creo que están bastante solventes. Hoy en día el nivel de capitalización al mes de julio, si no mal recuerdo, debe andar en 16,5%, ¿no? Muy por arriba de Basilea, muy por arriba de los requerimientos de muchos Oye, Alfredo, pero sin países. embargo, aunque coincido plenamente con estos temas de capitalización, de estructura, de solidez, sin embargo, cuando nos volteamos a ver los precios de las empresas bancarias que cotizan en el mercado nacional, pues vemos precios pues prácticamente no vistos en los últimos 15 años, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? O sea, esa adversión al riesgo se está asumiendo, se está tomando, no sé, ahí Carlos, Gerardo, ¿cómo la ven, Jorge? O sea, ahí ver, porque los precios, hay afectaciones serias, ¿no? O sea, ya no hablemos de la parte internacional, en donde un Bancomer, un Santander se ven sumamente afectados, pero la banca nacional también, o es un tema de sector, o dónde. Yo nada más para terminar, Carlos, yo te diría, los precios bajos se están viendo en mercados internacionales y muy específicamente en España. En España sí estás viendo precios de BBV, precios de Santander no vistos desde 1986. O sea, precios demasiado castigados para la evaluación de un tamaño de banco tan importante. Aquí en México no es el caso que estemos viendo ese nivel de precios similares a los de muchos años anteriores. Esto no quita que deja de ser, es un sector que evidentemente se está reajustando a un cambio. Como tú comentas, hoy Banco de México ya extendió su programa de apoyos y flexibilización hasta el 28 de febrero. Se espera que la Secretaría de Hacienda haga lo propio, ¿sí? En un par de semanas, 1 o 2 semanas, y también extienda cierta flexibilidad. Es decir, el problema que vamos a tener aquí en México no lo vamos a ver en 2020. Probablemente se va a empezar a ver la realidad hasta 2021. Y bajo ese desarrollo, esa situación, pues muy probablemente los precios los vamos a ver relativamente castigados, pero no creo que sea en la medida de bancos internacionales como los que comentas allá en España. Gerardo, ¿ibas a comentar algo? Mira, sobre todo si vemos, los bancos no fueron exentos de las caídas en las utilidades durante el segundo trimestre y tampoco van a ser exentos de las próximas caídas que vamos a seguir viendo durante el resto del año, ¿sí? Esas caídas en la utilidad, pues definitivamente también se reflejan en los precios de las acciones. Sin embargo, como decía Alfredo, la banca mexicana es una de las bancas más sólidas que hay actualmente en el mundo, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, alrededor de los 5 bancos más grandes de este país son los que representan la mayor parte de las, o sea, están con empresas grandes, o sea, son los que prestan a empresas grandes. El otro 20%, pues, si recordamos, son alrededor de 50 bancos los que hay, y esos, bueno, pues están en otros segmentos diferentes, pero la banca fuerte, los 5 bancos grandes, pues son los que están con empresas grandes y son los que tienen menos riesgo también. Probablemente sí se vean algunos momentos de bancos chiquitos que sí pueden tener problemas. Ya vimos el primero, ¿no? que es FAMSA, pero bueno, pues ese ya venía desde antes, ya venía golpeado. Pero sí, o sea, sí se pudiera ver, pero al fin de cuentas yo creo que la banca mexicana va a ser la que, pues va a ser uno de los soportes más importantes para poder sacar a la actividad económica aquí en México. Carlos. Yo lo que comentaría es que, bueno, efectivamente, pues las valuaciones han bajado significativamente, principalmente pues de manera generalizada, como los mercados y como lo que sucede también en otros países, aunque creo que en el caso particular de México atiende también a 2 elementos. El primero es que
hemos visto pues, una disminución en las tasas de interés. Obviamente, en un contexto en donde bajan las tasas de interés, también baja la rentabilidad de los bancos, y esto obviamente se puede traducir en que, derivado de este escenario de recesión en el que estamos viviendo, pues las tasas de interés permanecerán bajas por un tiempo prolongado. No sabemos, digo, independientemente de que el debate sea si va a estar cerca de 4%, 4,5%, la realidad es que van a estar las tasas de interés bajas, y con esto va a ser mucho más difícil para los bancos el generar mayores rentabilidades. El otro tema importante es en lo que respecta a, obviamente, la morosidad. Eso, lo que comentaba Alfredo, probablemente no lo veamos quizá en los próximos 6 meses o un poco más adelante. Ahí hay una caja negra, en realidad, pues no sabemos cómo sea en realidad la fotografía que tenga cada banco, pero lo que sí me gustaría comentar es que, uno, la capitalización es alta, lo comentaba Alfredo hace un momento, pero el otro tema es que la banca en México, bueno, México como país está relativamente poco bancarizado. ¿A qué me refiero? Justamente en este escenario de la pandemia, me parece que los sectores más afectados serán justamente el sector informal o empresas de menor tamaño, que probablemente no necesariamente estén afectando a los grandes bancos que están bien capitalizados. Oye, a ver, perdón que te interrumpa, pero ahí hay un tema, a ver, porque por un lado, Gerardo, que es un tema que estaría yo no muy alineado con él, dice, bueno, a ver, tenemos los grandes bancos, pareciera que están fuertes, pareciera que tienen muy concentrado su mercado, los bancos pequeños atienden a una parte de un sector semibancarizado, en donde se mueve mucho más la economía mexicana, y tú estás tocando un tema fundamental. O sea, la economía mexicana se está moviendo en la parte informal de manera muy sustantiva. Entonces, también aquí me gustaría, con la finalidad de aportarle al equipo que nos está acompañando, es, oye, a ver, imagínate qué hago yo con mi dinero en una tasa del 4%, con una inflación del 4% y con una tasa impositiva del 1,45%, pues ya quedé a deber. ¿Qué vamos a hacer ahí? Y luego tú estás diciendo, oye, pues en la economía mexicana hay un sector del nivel de informalidad ha crecido más, y es ahí donde se necesita el financiamiento. O sea, a ver, no sé. Es correcto. Nada más para darnos una idea, en otros países lo que han hecho los gobiernos es justamente apoyar a las familias con recursos directamente para que puedan justamente sobrellevar esta crisis. Por otro lado, también apoyos a las empresas para que mantengan las fuentes de empleo, algo que hasta ahora pues no hemos visto aquí en nuestro país. Y bueno, regresando puntualmente al sector bancario, me parece, y creo que es fundamental decirlo, empezaremos a ver pues una división cada vez más marcada entre los grandes y los pequeños. Por otro lado, entre ciertos nichos que van dirigidos hacia el sector informal, en donde creo que podrían verse mucho más afectados justamente este nicho respecto a aquellos corporativos que puedan ser de mayor tamaño, que tengan acceso a mercados o incluso a operaciones internacionales. Me parece que eso podría estar definiendo la dinámica en la economía hacia los siguientes meses e incluso hacia los siguientes años. ¿Algún comentario en particular, Jorge? Sí, nomás enfocarme un poco a tu pregunta sobre el inversionista. Mira, si de por sí normalmente recomendamos diversificar tus inversiones, ahora es más que nunca. O sea, ahorita normalmente en crisis pasa esto, las tasas bajan y se vuelven negativas en términos reales y con la intención de que fomentar un poco la actividad económica. Ahora, a falta de una actividad económica o de tanta incertidumbre sobre la actividad económica, bueno, hay que buscar, hay opciones, hay fondos diversificados que te ofrecen pues buscar un poquito más de riesgo y buscar opciones corporativos fuera de México. Ya ahorita hay muchas más opciones que antes para diversificar tus inversiones y sacar. A ver, Jorge, pero ponte, perdón que te interrumpa, pero a ver, mira, yo podría decirle a un cliente, a ver, revisen por favor que sus cuentas en sus casas de bolsa o bancos tengan dados de alta bien a su cotitular, tengan dados de alta a sus beneficiarios. Creo que es un tema importante hoy que podemos revisarlo.
pero parte de esos consejos son, invariablemente, yo tendría que estar buscando una tasa superior al 5.45. ¿Quién me lo da? ¿Quién me lo da? Bueno, O sea, ¿lo encontramos sin asumir riesgo? Sí, sí, relativamente sí puedes. Hay emisiones, creo que aquí es un tema importante. Desde luego hay que estar nada más con la visión de quién puede y dónde puedes invertir tu recurso. Hoy hay emisiones, hemos dicho, de corto plazo, de papeles que traen bien sustentado, que puede ser a 28 días, puede ser a 91, a 182 días, que emiten a tasas de TIE más un spread. Ya estás hablando de las tasas de 4.74, 4.75 que está la TIE y que puedes llegar inclusive hasta 100 puntos base arriba. Te hablo de papeles quizá con ciertas características donde los corporativos son sólidos. Hablamos de un Volkswagen, hablamos de una situación quizá un General Motors, hablamos de papeles mexicanos como Chedraui, por ejemplo, que desde luego hay que revisarlos. O sea, no es llegar y con los ojos cerrados invertir, hay que estar analizando justamente la evolución de los estados financieros y cómo van, pero que hay oportunidades, sí hay. Jorge decía hay fondos, claro que cuando hay tasas bajas hay fondos de inversión, hay tasas reales, las tasas reales hoy te están pagando mucho más allá de estas tasas que te menciono, inclusive 7, 8% se han llegado a pagar hasta 9 o 10. Entonces, yo creo que hay que estar nada más muy sigiloso, vigilando, pero sí hay alternativas. Sí hay alternativas y lo que le invitamos a las personas que nos están viendo es que justamente se asesoren, de alguna manera se acerquen con la gente que tiene experiencia y claro, bajo esa circunstancia puedan tener algunos beneficios ligados a esa parte. Yo reforzaría ese comentario. A ver, la mejor inversión es cuando sabes en qué estás invertido. Tienes que conocer perfectamente bien. Aquí, si Gerardo, ibas a comentar algo. Un poco participar en esta parte. Bueno, lo que dice Alfredo, muy cierto, ¿no? Sí hay ahorita buenas tasas de interés, sobre todo, pues muchas empresas se están financiando ante la difícil situación que estamos viviendo. Sin embargo, los pequeños inversionistas, o inversionistas, bueno, que no tienen grandes capitales, les cuesta más trabajo que estar comprando directamente ese tipo de papeles. Pero se pueden acercar a los fondos de inversión que tienen las casas de bolsa. Yo creo que a través de esos fondos de inversión sí se pueden lograr obtener rendimientos por arriba de la tasa un rendimiento real. Hay que recordar que todavía las tasas todavía pueden bajar medio punto más, entonces sí se va a achicar todavía ese rendimiento, pero sí estoy de acuerdo en que sí se pueden encontrar rendimientos reales todavía y se van a seguir encontrando hacia adelante. Oye, y hay un tema, a ver, sí, Carlos. Yo agregaría, complementando nada más lo que ya se ha dicho, en lo cual estoy totalmente de acuerdo, en que, bueno, dependiendo obviamente del perfil de cada cliente, pero creo que hay, o sea, hoy en día una persona con residencia aquí, un mexicano, puede tener acceso pues, no solamente a los papeles que cotizan aquí en México, sino también incluso mediante fondos a algunas estrategias de tipo internacional. Y creo que también es importante en estos momentos el tema de diversificar, no solamente en cuestiones de activos de riesgo, sino también incluso en otras monedas. Tan solo en los últimos meses, haber estado invertido en tipo de cambio, pues te ha generado también rendimientos importantes. Me parece también que es importante comenzar a transmitir también a la gente que nos ve, pues la participación en el mercado accionario, ya sea en el mercado accionario local o incluso en mercados accionarios internacionales, que sin duda pueden tener, me parece que un muy buen atractivo, sobre todo considerando que a nivel internacional las tasas van a estar bajas por mucho tiempo. En Estados Unidos se ha comentado que las tasas van a estar en niveles del 0% de aquí hasta el 2022, así que el dinero estará barato. Lo que hay como inversionista, pues lo que tenemos que hacer es buscar alternativas que nos ofrezcan mayores rendimientos. El costo de oportunidad es muy bajo y esto sin duda nos debería de estar obligando a buscar otros mercados
particularmente el mercado accionario, donde creo que puede haber algunas oportunidades. Ok. Sí, Carlos, antes de que vayas a otro tema, más para cerrarlo, yo estoy completamente de acuerdo con los tres panelistas. Ahora, normalmente, cuando tú eres inversionista, me pasa con algunos clientes, estás muy tranquilo cuando las tasas están altas porque nada te compite. Cuando las tasas bajas es cuando tienes que estar más activo, tienes que acercarte más con tu asesor, exigirle más a tu fondo. Busco una tasa más atractiva, ¿qué me ofreces? Que te defina bien tus riesgos. Esa es más que nada la recomendación que les estamos dando. O sea, diversificarse y estar más activos en tu inversión. A ver, aquí digo, estoy recibiendo algunos comentarios de los participantes, algunos no están de acuerdo. La reducción de tasas de referencia, los spreads se han incrementado, pero después vamos a regresar a esto. No quiero dejar que se nos pase, incluso algunos comentarios que no están de acuerdo con esas proyecciones de tipo de cambio. Pero aquí hay un tema bien sensible. Por ahí, Carlos nos mencionaba que dice, lo que se ha hecho en otros países. Y yo sé que es un tema que puede ser muy polémico, pero vamos a visualizar que ustedes cuatro, que son líderes de opinión, hoy tienen 30 segundos para generar una recomendación. Son el cuerpo elite del secretario de Hacienda. ¿Qué propuesta podrían hacerles para que la pandemia, para que la economía, para que podríamos tener algo que fuera verdaderamente que funcione? Es un verdadero programa fiscal. A ver, yo Carlos. Creo que Carlos, vamos a empezar con Carlos, que estaba. Mira, yo lo que comentaría es que para pensar en un mayor crecimiento se requiere inversión. La aportación del gobierno para impulsar el crecimiento económico realmente es muy baja. Lo que tiene que hacer el gobierno es apalancar los pocos recursos que tiene, invertirlos de una manera muy eficiente, con la finalidad de atraer la inversión y que sea el sector privado justamente el que impulse el crecimiento y el que invierta, el que genere empleos y el que eventualmente estará generando el mayor crecimiento. Entonces, me parece que lo más importante es generar certidumbre, obviamente confianza, para atraer la inversión, que sean proyectos productivos y no proyectos políticos, lo que va a traer al final del día una mayor inversión. Ok, Carlos González dice proyectos productivos. Alfredo. Sí, yo desde luego pues trataría de aunque sea tarde, nunca es tarde, la verdad, para hacer un verdadero programa fiscal, un verdadero programa en donde incentives desde luego el tema de los apoyos a las grandes y medianas empresas. Y lo puedes hacer no necesariamente con recursos, sino que el gobierno sea garante. Por ejemplo, a través de la banca de desarrollo, haberle podido prestar, y un ejemplo muy básico, a Aeroméxico, a que pudiera reestructurar, poniendo en garantía, lógicamente, toda la parte de activos. Perdón que te interrumpa, pero a ver, regresamos un poquito al origen. Oye, ¿cómo le hacemos cuando el 60% de la economía mexicana la genera un sector informal? Y hoy las aerolíneas pues, probablemente sea un porcentaje muy pequeño. Entonces, pues sí, los van a apoyar y coincido, está bien, es necesario. A ver, la iniciativa privada genera el 95% de los empleos y el gobierno genera alrededor del 5% como máximo. Entonces, hoy dependes del sector privado para poder desarrollarte y poder crecer como país. Ya lo decía Carlos, si no hay inversión y el sector público no hace su trabajo y el sector privado menos, evidentemente no va a haber crecimiento. Tú hablabas un poco, ¿qué le pedirías al secretario de Hacienda? Que ejecute un verdadero programa donde el gobierno pueda ser garante, no necesariamente tenga que entregar los recursos de manera directa, donde si no cumple la empresa puede quitarle los recursos a los accionistas. Es un temor que hay, si la corrupción o no la corrupción, hay muchas formas, y yo creo que se apoya a las grandes empresas, a las pymes son más del 90% aquí en México. Sin lugar a dudas. Si no se le da ese soporte, no vamos a salir, y entre más tiempo pase, la crisis se va a agudizar, Carlos. Ese es el problema. Jorge, ibas a comentar algo. Bueno, yo sin repetir lo que han dicho, le agregaría una estrategia más sólida. Claro que hay que tener una mejor
uso de los pocos recursos que tenemos. Ya tenemos firmado un TEMEC, que es de por sí un poco más restrictivo, pero sí nos genera una oportunidad otra vez única. Pasamos año, con sexenio con sexenio, con oportunidades únicas. El anterior era cuando se logró la reforma energética, todo el boom que pudimos generar, la desperdiciamos. Ahora, el desperdicio puede ser TEMEC. Hoy podemos hacerle competencia a varias empresas chinas. Si tenemos una buena estrategia de proveeduría, podemos hacer un plan de desarrollo en el sur, que no la hay, para tratar de incorporarlos al TEMEC, a la exportación, estar bien unidos con las universidades, con los gobiernos de los estados. Y bueno, todo eso involucra una buena estrategia que creo que no se está viendo de esta manera. Y es increíble porque ese tipo de gobierno suena como que le gustaría generar más desarrollo interno. Entonces, si esa es tu visión, ¿por qué no volteas a ver a la industria un desarrollo más inteligente sobre ello, ¿no? Ok. Gerardo, ¿algún comentario? Mira, además de todo lo que ya han comentado, yo creo que uno de los puntos sería apoyar más a la banca. La banca en México tiene una participación alrededor del 25% o sea, el país está bancarizado solamente alrededor del 25%. Siento de los países, México menos aportan créditos al público, ¿sí? Hay países aquí en Latinoamérica que en promedio están alrededor del 60% de lo que prestan. Entonces, yo creo que aquí se pudiera que el gobierno incentivar y apoyar a la banca para que la banca sea el que genere todos esos recursos para las pequeñas y medianas empresas principalmente, que prácticamente son lo que decía en un principio. Ellos no, la banca grande pues no participa tanto en las pequeñas empresas, ¿sí? Entonces, yo creo que ese sería pues lo que yo adicionaría a lo que han dicho. Ok. Oye, Carlos, y tomando estos elementos, ¿dónde ves tú oportunidades de inversión? Pues mira, yo particularmente vería el sector, el mercado accionario como una oportunidad, como un activo que hay que tener dentro de nuestro portafolio. Particularmente, me parece que en lo que respecta a Estados Unidos, creo que el crecimiento en los próximos años puede ser mucho mejor y mucho más rápido que obviamente en nuestro país, además de que al mismo tiempo pues estás dolarizado y la expectativa hacia adelante es un tanto riesgosa. Entonces, estar con una parte en dólares me parece que es una buena alternativa. Algunos de los sectores que me parece que serán sin duda entre defensivos y ganadores seguirán siendo las empresas del sector tecnológico. El tema de tecnología llegó para quedarse y ahora será mucho más evidente. El sector salud, sin duda la gente está buscando todos los temas relacionados con salud, con tener una vida mucho más saludable en ese sentido. También lo que es el consumo básico, me parece que son particularmente tres sectores importantes que hay que tenerlos dentro de nuestro portafolio como los principales alternativas, tanto en México como en Estados Unidos, pero me parece que sugiero que la parte internacional en Estados Unidos será pues una alternativa sin duda ganadora hacia los próximos años. Está bien. Oye, Alfredo, y tú ves, nos habías comentado un poquito, a ver, sectores más afectados, ¿dónde los estás viendo? ¿Dónde debiéramos de tener cuidado? ¿Dónde debiéramos de revisar un poquito de énfasis? Pues mira, la realidad es que de la forma como se dio, evidentemente los cierres parciales y después totales de las economías, pues tuvieron efecto inmediato en líneas aéreas, en la parte de hoteles, restaurantes, cruceros, clubes deportivos, todo el tema de cines, teatros, el sector energético. Creo que desgraciadamente es un sector que, aunque los precios del petróleo se han recuperado, la verdad es que ha habido crisis en ese sector. También la parte de algunos industriales, yo diría quizá en menor medida. Transporte escolar, lo dejaría exclusivamente a eso porque va a cambiar mucho la dinámica. Y yo pondría un poco al sector financiero, no tanto como un sector que estemos totalmente aislados, porque finalmente es un motor de una economía el sector financiero. Sin embargo, habrá que esperar un poco a ver justamente cuáles son el desenlace final, que te repito, pudiera ser en el 2021 en ese tema.
Y yo adicionaría o agregaría al tema de Carlos, pues evidentemente si lo abrimos un poco más, el tema de alimentos y bebidas, el tema de tiendas comerciales de una manera propositiva, todo el tema de que estuviera ligado un poco a minería, aunque déjame destacar nada más, falta la reforma fiscal aquí en México después del tercer año, es decir, seguramente en el 2021 hacia el 2022 vamos a ver una reforma fiscal y entre las cosas importantes, el libro de Andrés Manuel, que lo ha seguido al pie de la letra como su Biblia desde que inició el gobierno, salida 2018, ese libro, uno de los temas importantes es que le va a meter mucho peso a los impuestos al sector de la minería. Va a estar trabajando duro, van a venir ahí reestructuras, desde luego, en la parte fiscal, y sin duda, bueno, pues es un sector más de corto plazo, pero yo creo que tecnología, comunicación y cuidado de salud, como decía Carlos, pues son de los principales para seguir hoy en día. Jorge, ¿hay una nueva normalidad en los mercados financieros? ¿Hay una nueva normalidad en el sistema financiero nacional? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con los clientes? ¿Qué pasa con estas entidades no bancarias? Hace rato Gerardo nos comentaba algunos temas de distribución de apoyo a los bancos. ¿Cómo ves toda esta situación tú? Bueno, ya veníamos con algunos problemas de desconfianza. Por supuesto, una de las temas para ayudar a la banca es la banca de desarrollo. La banca de desarrollo tiene que jugar un papel crucial, diferente, y creíamos que podría venir en esta nueva administración y no lo hemos visto. Una nueva normalidad puede engañarnos. Efectivamente, vamos a tratar de estar igual que como estábamos antes de la pandemia, pero sí nos ha cambiado un poco y se han cambiado algunos patrones de consumo, patrones de inversión, y algunas empresas se han dado cuenta que podrían hacer las cosas diferente y a lo mejor algunas no van a regresar y van a fomentarse otros sectores. Entonces, pues hay que buscar más bien esta nueva normalidad en cuestión de ver hacia el futuro, que nos los han acercado muy rápido con este confinamiento y esta forma de trabajar encerrados o confinados, ¿no? Sí. Gerardo, ¿algún comentario en ese sentido? Sí, mira, yo sería más directamente para una inversión que nos dé un alto rendimiento, yo me iría directamente al índice de la bolsa. El índice de la bolsa actualmente está en los mismos niveles que tenía en el 2011. En este año lleva una caída del 18,5%. Para el próximo año, prácticamente todas las estimaciones están sobre un crecimiento del PIB del 2,5%, más o menos en general. Entonces, si las empresas se empiezan a recuperar, si la economía se recupera, las empresas también lo van a hacer. Nosotros esperamos, estamos mucho más abajo de la encuesta de Bloomberg, de la expectativa del IPC. Nosotros esperamos 44,200 puntos. Y esto te representa alrededor de un 23%. Por eso yo digo, solamente en el IPC, o sea que son los NAFTRAC, esos te podrían dar un rendimiento bastante atractivo de aquí a un año, ¿sí? Entonces, o sea, ese sería más que nada mi punto directamente. Yo nada más terminaría, Carlos, diciendo que quizá las empresas que se aboquen mucho más al tema del e-commerce, al tema de la incursión ya en esa parte de la tecnología, van a ser las ganadoras sin lugar a dudas. Si hablamos, por ejemplo, de un Walmart aquí en México, de un Liverpool, que tiene quizá otras condiciones que hoy quizá no le están ayudando mucho, sobre todo a un Liverpool, pero el tema del e-commerce va a empezar a pesar mucho más, sobre todo el tema de inversión y el tema de expansión que se pudiera tener a través de este nuevo canal que seguramente va a dar mucho alcance en los siguientes años. Claro, sí, Carlos. Yo agregaría, me parece que es interesante ver la fotografía de lo que está pasando en Estados Unidos, particularmente porque nuestro mercado es más pequeño y tenemos empresas y resulta de repente difícil hablar de un sector. Pero en Estados Unidos lo que hemos visto en estos últimos meses es que las empresas de tecnología han tenido un avance de más de, voy a decir en promedio del 70%, pero seguramente algunas han dado un rendimiento mucho mayor. Y si tomamos en cuenta que dentro del Standard & Poor's, las empresas
que han tenido rendimientos positivos apenas equivalen a cerca de una tercera parte, y de esta muestra o de esta tercera parte son cerca de la mitad las que han tenido rendimientos sobresalientes. Lo que nos dice es que hoy las inversiones se están dirigiendo hacia empresas que tienen un potencial interesante hacia adelante, más allá de la expectativa de la economía del corto plazo. ¿Ves algo así en México? Sin duda, me parece, y hacia allá voy, me parece que lo que estaremos viendo ahora es justamente una división donde aquellas empresas, no importa tanto el tamaño, pero sí que su estrategia de negocio esté enfocada hacia el e-commerce o hacia cuestiones tecnológicas, son las que no solamente van a sobrevivir, sino son las que estarán teniendo una mayor participación de mercado. Otras empresas, otras industrias tendrán que renovarse, tendrán que modificar el modelo de negocio o incluso tendrán que desaparecer para enfocarse hacia otros nichos para pensar en que puedan ser rentables hacia adelante. Entonces, justamente me parece que hacia allá vamos, y cuando decías, oye, habrá cambiado también habrá una nueva realidad en lo que respecta a los mercados, yo te diría, sí, justamente me parece que la atención va a estar dirigida más hacia este tipo de empresas, independientemente del sector, y aquí sí lo quiero aclarar, pero que tengan como parte fundamental de su estrategia de negocio el tema de tecnología. A mí me gustaría ir cerrando con dos temas importantes. Uno, que quiero regresar al libro que bien comentaba Alfredo, pero el segundo, me gustaría en este equilibrio, en la parte que México necesita, en estas oportunidades, en estos retos, en estos peligros, en estas condiciones industriales. Hay aquí comentarios de por qué no apoyo la industria hotelera, la industria automotriz, que si el tipo de cambio. A mí me gustaría un poquito escuchar, antes de la última ronda de respuestas, ¿dónde están viendo ustedes este equilibrio en las finanzas de las empresas? ¿Cómo deben de estar las empresas? ¿Deben de cuidar costos, controlar gastos, el personal? ¿Qué pasa si hay un nuevo confinamiento? ¿Qué tan viable es? Más, México ha salido, ha tenido un manejo atípico, pero Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, España, se hablan de un nuevo confinamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo la ven ahí? ¿Qué pasa si se dan estas condiciones? Bueno, si me permites, por favor. Es muy importante esto que dices, porque el nombre del juego actual es incertidumbre. Puede pasar cualquier cosa. O sea, podemos tardarnos muchos años el mundo en recuperarse de la pandemia, pero hay la posibilidad de que se recupere en enero. O sea, no hay manera que digas que las cosas no van a salir, la vacuna salga rápido y todo salga muy bien. Puede ser que no. O sea, hay mucha probabilidad que cambie. Entonces, tú como empresario no debes de cruzarte de manos, y mucho menos, porque hay mucha incertidumbre hacia adelante. Tienes que ser creativo, tienes que buscar hacer las cosas diferente, adelantar el futuro, invertirle en ser más productivo, más reactivo, más flexible, porque los momentos son de mucha incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, te incentivan las cosas a ser más riesgoso y para buscar más sustento en la empresa. Las empresas que se queden cruzadas de brazos, va a ser muy probable que se queden un paso atrás o que se vean forzadas a cometer algunos problemas hacia adelante. ¿Cómo la ves tú, Gerardo? ¿Qué piensas? O Alfredo, ¿quién quiere participar? Sí, mira, definitivamente sí, ahorita no se trata de venir a sentarte y dejar que las cosas o que te espantes con la pandemia, ¿no? Desafortunadamente es sí nos espantamos, pero vamos, yo creo que tenemos que seguir actuando todo mundo. Entonces, sí hay que buscar nuevas oportunidades, y no descansar ahorita. Ok. Yo creo que finalmente la oportunidad está en la innovación que tengan las empresas, los directivos, los accionistas. Si una empresa requiere capital, pues posiblemente va a tener que acudir a buscar ese capital, pero que sea un capital bien trabajado. Si una empresa necesita ser más productiva, necesita ahorrar, reducir gastos, reducir a lo mejor quizá tamaño de personal en algún momento, pues tendrá que buscarlo de alguna manera. Tiene que ver la forma y la estrategia de cómo llegará la empresa al cliente.
al cliente para poder tener el éxito de la venta de su producto y o servicio. Yo creo que ahí está la clave y esa parte, por eso el tema de tecnología está tomando una velocidad que nos rebasó en un principio. Todos nos hemos tenido que acoplar a este cambio, pero las empresas tienen que estar haciendo un doble esfuerzo para poder llegar a ese tema. Yo creo que sí vamos a ver una reconformación en la parte de los gastos y de las estructuras de las empresas hoy en día. Se ha visto que pueden trabajar desde casa muchas de ellas y no necesariamente estar pagando rentas millonarias que las que hoy muchas empresas lo hacen. Entonces, sí va a haber una reconformación, pero sin lugar a dudas yo creo que hay una gran posibilidad para quien esté innovando y haciendo uso de tecnología, como también Carlos lo ha manifestado. Oye, a ver, adelante, Carlos. Yo nada más, lo que me parece que también es bien importante señalar es que de repente parecería como si dijéramos, bueno, cuando termine esto, vamos a tener o vamos a abrir el negocio y vamos a abrir la empresa y vamos a regresar. No, yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que no va a haber una fecha en donde ya se acabó esto y regresamos a lo anterior. Ha venido comentando mucho, ya hay una nueva realidad que ya está funcionando de esta manera. Seguramente habrá un incremento en la actividad económica, pero creo que no va a ser el regresar a lo que veníamos haciendo. Creo que ya se modificó la estrategia de negocio de cada empresa y creo que es importante, yo lo resumiría en, uno, identificar la estructura, no de costos, de gastos. Me parece que es importante para las empresas identificar cuál realmente es tu estructura de gastos, porque el costo está relacionado con las ventas y al final es un costo variable, sino más bien con cómo está tu estructura actualmente y si con eso puede ser rentable, o bien dicho de otra manera, cuánto tiempo tienes para subsistir en caso de una caída importante en las ventas. El otro, obviamente, el tema de tecnología, también el flujo, me parece que es bien importante que las empresas hagan o privilegien el flujo de efectivo. Actualmente también algo que se ha visto en los corporativos es que muchos de ellos han preferido, o muchos negocios, prefieren abrir con la finalidad pues, ya de empezar a generar algo. Pero, por ejemplo, vemos muchos restaurantes, y lo pongo nada más a manera de ejemplo, abren, pero de nada te sirve estar abierto si tus recursos o tu capital se te va a acabar en poco tiempo y no habrás alcanzado tu punto de equilibrio. Me parece que la decisión que se tiene que tomar es probablemente bajar la cortina y esperarte hasta un mejor momento y mantener tu capital, pues que no se te termine, ¿no? Y bueno, obviamente el tema de eficiencia. Hay una cuestión estratégica. Oye, bueno, quisiera yo ir cerrando. Me gustaría mucho, Alfredo, que empezaras. Nos hablabas de este libro. Evidentemente, la zona euro tiene retos importantes. Vivirá la zona euro como la conocemos. La parte en Estados Unidos, la cuestión política, Sudamérica con sus problemas, México con la situación política, económica, social. Pues hay una situación de un gobierno que actúa de una manera, con sus equipos que están en contra y a favor. ¿Cómo vemos esta situación en México? ¿Qué tanta inquietud, preocupación? Digo, los mensajes que veo aquí me hablan que si frena, que si el movimiento, que si Morena, que si las elecciones del año que entra. ¿Cuál es el observatorio? ¿Dónde ponemos el ojo, Alfredo? Bueno, yo creo que por principio de cuentas la política económica y social no va a cambiar. El presidente trae una línea, esa línea pues la va a seguir hasta donde la pueda seguir y hará hasta lo imposible por seguirla. Entonces, bajo ese escenario, evidentemente no va a haber, como bien se comenta, un acompañamiento hacia la economía, hacia el tema de inversión, hacia el tema de productividad, apoyos. Va a tratar de seguir, de alguna manera, privilegiando el tema de los programas sociales y desincentivando un poco el tema de inversión. La certeza jurídica va a ser difícil que se vuelva a obtener y, por lo tanto, el distanciamiento entre empresarios y gobierno se va a mantener, entre gobierno y gobernadores de oposición se va a mantener. Entonces,
Yo creo que la situación claramente no va a estar muy complicada todavía en los siguientes años. El 2021 puede ser un parteaguas. Y ahí es donde está el reto, justamente, donde puede estar sonando este movimiento de frena, pueden empezar a salir un poquito el tema de la oposición, quiénes son los que pudieran estar contendiendo un poquito y sobre todo tratar de alguna manera de balancear un poco el Congreso. Creo que ahí está la clave y si todos ponemos un granito de arena por nuestro México, yo creo que sí se puede lograr. Y creo que esa es la base importante que tenemos, en la que tenemos que trabajar desde hoy, lograr un equilibrio en el Congreso. Morena viene perdiendo terreno, sin embargo, no hay ahorita un partido de oposición que esté tomando ese liderazgo, no hay políticos que estén tomando ese liderazgo y habrá que esperar. El problema es que las elecciones son a mediados del 2021 y todavía no vemos claro en ese tema. Gracias, Alfredo. Nos quedan 3 minutos. Comentarios finales, Gerardo, Jorge. Sí, mira, yo, desde mi punto de vista, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es que los partidos de oposición se tienen que poner las pilas. Realmente tienen que demostrar que están trabajando, que van a trabajar, porque bueno, como dice Alfredo, difícilmente se va a ver un cambio en la política del actual gobierno o de Morena. Entonces, pues les toca a los otros partidos hacer algo y demostrar que en realidad quieren cambiar también. Muchas gracias. Jorge, Carlos. Pues yo, si quieres, déjame hacer no soy politólogo, pero deja compartir una visión que creo que va a ser importante para el 2021. Actualmente la aprobación del presidente López Obrador está cerca del 50%. Me parece que estaremos viendo en los siguientes meses los efectos en las familias y sobre todo en muchos de los nichos a los que fue dirigido pues la candidatura de López Obrador, se verán afectados y que sin duda, hay un dicho que dice que gobierno en recesión no gana la elección. Bueno, me parece que esto podría tener efectos en la popularidad de López Obrador en los próximos meses y si está haciendo un estimado muy rápido, bueno, suponiendo que llegara a 40%, lo cierto es que de ese nivel de aprobación, el Congreso está todavía por debajo en aproximadamente cerca de un 20%. Entonces, con esto podríamos pensar que a lo mejor las elecciones del próximo año pudieran estar, el caso del Partido del Poder, el caso de Morena, que estuviera alrededor de un 25%. Me parece que va a ser importante cómo se conforme los partidos de oposición y obviamente los partidos que están en favor de Morena, para tener un Congreso más dividido y que de alguna manera los programas y pues la reforma fiscal sean en beneficio realmente del país, de las empresas, y con ello pues podamos darle un cambio y un giro importante al crecimiento económico de nuestro país. Muy bien. Jorge. Bueno, para cerrar, para no seguir sobre lo mismo, si me permites, nomás cambiar un poquito la respuesta y dedicarla a lo que creo que puede pasar con el gobierno. El gobierno nos ha mostrado que está haciendo planteamientos muy inerciales. O sea, no esperamos grandes cambios, no esperamos grandes impulsores de crecimiento y tampoco ha hecho muchas cosas que nos tenían a todos aterrados antes de que llegara. Pero sí hay mucho riesgo y los riesgos hay que tenerlos en cuenta para las decisiones que tomemos hacia adelante en cuanto a empresas, en cuanto a inversión. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué pase con las finanzas públicas? La austeridad, ¿hasta dónde va a llegar? La falta de crecimiento, ¿qué va a provocar con la deuda del país? ¿Qué va a pasar con Pemex, con CFE, que están cada vez más apretados? ¿Qué va a pasar en la segunda mitad de año, cuando a lo mejor se ve la necesidad de hacer algunos cambios constitucionales? Este tipo de cosas hay que seguirlas muy de cerca en la toma de decisiones. Señores, ha sido un privilegio poder participar. Pues ahí tiene la respuesta del tipo de cambio, Carlos, en el tiempo, ¿no? Claro, seguramente para los últimos 3 años el tipo de cambio, y nada más como dato final, y perdón, Carlos, en épocas de elecciones en Estados Unidos, el dólar tiende a apreciarse. Hoy lleva un 3% negativo en lo que va del año el dólar a nivel global, así que muy probablemente de aquí hacia noviembre, a principios, vamos a ver una presión del dólar y por lo tanto de corto plazo sí podemos ver una presión en el tipo de cambio de aquí en adelante. Muy bien. Señores, se quedan muchísimos temas en la palestra. La verdad es que los temas y el lujo de tenerlos nos da como para pensar en
3 y 4 sesiones como estas. En verdad se los agradezco en nombre de Infocel, en nombre de Toscana, ha sido un gusto. Muchas gracias por su participación y sobre todo a aquellos que nos acompañaron en conectarse. Esperemos que haya sido estos temas de reflexión y que hayamos podido aportar algo más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.